Caracas es la capital, queda bastante al norte. Es una ciudad que está dentro de un valle, sin embargo, queda muy cerca de la costa. Nosotros vivimos en Caracas, la playa nos queda 1 hora. Es muy común que el ciudadano común vaya a la playa todos los fines de semana o bastante cerca. Los bolívares fuertes fue una conversión que se hizo hace 2 años con respecto a la moneda. Antes eran los bolívares, se les redujeron 3 ceros y ahora son los bolívares fuertes. El área geográfica es de más de 900.000 kilómetros cuadrados. ¿Esto qué significa? Significa que somos un país aproximadamente del tamaño de un país europeo promedio. Somos bastante más pequeños que Brasil, pero tenemos también un país bastante conforme a lo que es la geografía común en Latinoamérica. Tenemos algo importante, es que la geografía del país es bastante cuadrada y las distancias entre ciudad y ciudad son bastante cercanas. La forma de gobierno es una democracia federal representativa. ¿Esto qué significa? Somos una democracia, somos un gobierno electo. Un gobierno federal significa que los estados tienen cierta autonomía. El gobernante de un estado es electo y tiene las alcaldías también, y es una forma de gobierno diferente a la que se maneja en otros países. Representativa significa que tenemos una Asamblea Nacional electa por el pueblo y que representa los intereses de los ciudadanos. En población, nosotros tenemos bastantes grupos étnicos, como pueden ver españoles, italianos, árabes. Los españoles son los primeros que vinieron con la conquista, que vinieron y conocieron por supuesto a los grupos indígenas, la población primigenia de Venezuela, y a partir del boom petrolero de los años 50 y 60 empezaron a venir muchos pueblos europeos y mucha migración que causó un mestizaje, y tal vez por eso, hablando coloquialmente, dicen que Venezuela tiene mujeres muy hermosas, por el mestizaje que se da entre indios, españoles, italianos. Es un mestizaje que se da y es muy común un venezolano con padres italianos, padres españoles, es algo bastante común en mi país. La religión, pues bueno, somos mayormente católicos, y el idioma es español. Sin embargo, es importante nombrar que a pesar de que nuestras poblaciones indígenas no son tan grandes y tan importantes como pueden ser en países como Bolivia, siguen siendo importantes y sus dialectos indígenas se consideran también idioma oficial del país. Pues en la geografía, como ya expliqué, somos 23 estados, división administrativa. La línea costera va desde la Sierra de Perijá con Colombia, que es un límite con Colombia, hasta el delta del Orinoco, una zona muy bonita que limita con la Guyana. El clima de Venezuela es un clima generalmente tropical. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos 2 estaciones únicamente, la estación lluviosa y la estación seca, aunque en líneas generales durante todo el año llueve. Tenemos algo bastante especial en nuestro país, que es que tenemos los 7 pisos térmicos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una costa muy calurosa y tenemos el piso más frío en el páramo de Mérida, donde nieva incluso. Y lo bueno además, y lo especial de nuestro país, es que todo es cerca. Esto significa que nada te queda a más de 12 horas en carro, o a más de 1 hora y media en avión. Entonces es muy sencillo viajar, y para el venezolano es muy sencillo viajar y conocer todo el país. Personalmente he tenido la oportunidad de conocer la mayor parte de las zonas turísticas del país, y eso es bastante importante. Y queda bastante cerca, ¿no? Hay países, por ejemplo, donde Chile, donde la parte más sur queda muy lejos de la parte norte. En Venezuela no, todo es cerca, las distancias son bastante cercanas. El turismo. El turismo en Venezuela se reconoce más que todo por sus paisajes naturales. A pesar de que tenemos una historia colonial muy importante, pues no representaría, la mayor parte de los turistas no viajan por la historia, sino por los grandes paisajes. Por ejemplo, tenemos la foto desde el archipiélago de Los Roques. Es un sitio muy conocido y llegan muchos turistas extranjeros. Son playas de agua cristalina y de arena blanca. En general, este es el paisaje de Los Roques, son varios archipiélagos, no hay palmeras, no hay nada, sin embargo el agua es increíble, uno puede ver nacimientos de tortugas, hay peces de todos los colores, el buceo en Los Roques es sumamente bonito. También tenemos el Parque Nacional Canaima y la Gran Sabana. La Gran Sabana tiene algo particular, es una de las primeras áreas geográficas en desarrollarse tal y como está actualmente en lo que es Latinoamérica y en todo el continente americano en realidad. Se compone básicamente por tepuis, que son formaciones que se dan únicamente en la Gran Sabana, que comparte parte de su frontera con Brasil. Un tepuy es una montaña cuadrada, parece una mesa. El más importante es el Roraima, que es muy visitado por turistas y tiene cosas muy bellas y muy únicas, como por ejemplo el único microbio en el mundo que puede vivir sin oxígeno y sin aire. Esas son cosas que solamente se ven en el Roraima. Además tenemos por ejemplo la tarántula más grande,
en el Parque Canaima, y tenemos el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta de todo el mundo. Estos paisajes son muy representados en distintas películas. Por ejemplo, está El Mundo Perdido. Está también, por ejemplo, nuevamente la película de Venezuela. Las cataratas del paraíso, como ellos les llaman, es en realidad el Salto Ángel, que cae de la Gran Sabana. Por último, también tenemos la isla de Margarita, bastante conocido, los jóvenes van mucho para allá, pues tiene unas playas muy bonitas. El mar Caribe es diferente de otro tipo de mar, porque el mar Caribe es caliente y es amigable. Uno puede bañarse en el mar y las olas en líneas generales son bastante suaves. Y también tiene una vida nocturna muy activa. Y a la vez Margarita también es rico en historia. Tiene el Fortín de la Galera, tiene varias historias y varios castillos hechos durante la época de la colonia en Venezuela. El Páramo en Mérida es probablemente el último sitio más importante para hacer turismo en Venezuela. Es una montaña muy alta, está el teleférico en Mérida, que es uno de los más conocidos a nivel mundial. Es un paisaje completamente diferente al que se ve en el resto del país. Y la verdad es que es bien interesante. Venezuela es muy conocido por sus paisajes y muy visitado por turistas extranjeros. En la educación y en las oportunidades de estudios, tenemos que Venezuela cuenta con 105 universidades, de las cuales 41 son privadas y 64 son públicas. A pesar de que estas cifras son bastante similares, tenemos con que el grueso del estudiantado, un 75%, pertenecen a las universidades públicas por el tamaño de estas. Por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, una de las universidades más reconocidas, cuenta con más de 20.000 estudiantes. Cuando, por ejemplo, la Universidad Metropolitana de Caracas o la Universidad Católica Andrés Bello o la propia Universidad Monte Ávila no pasan de los 5.000 estudiantes cada una. Es bastante reducido el número. Con respecto a la educación social, 25 universidades enseñan la carrera a nivel de todo el territorio y 6 de ellas se ubican en Caracas. Es importante resaltar que las universidades más importantes se encuentran en los núcleos poblacionales, es decir, Caracas, Maracaibo y Valencia, junto con Puerto La Cruz. A pesar de que también hay universidades, y la Universidad de los Andes, que queda en la ciudad de Mérida. Son los núcleos más educacionales. Sin embargo, hay bastantes universidades pequeñas que se encuentran en todos los estados. Se puede considerar que como mínimo hay 2 universidades públicas en cada estado. Ahora, en estos momentos, para que vean un poco más de nuestro país, nosotros editamos un video con imágenes que conseguimos con el Ministerio de Turismo, con el BTV, que es el canal nacional, Globovisión y RCTV, que es un canal que fue cerrado hace un par de años. Los dejo con el video. Viva Venezuela, mi patria querida. Afuera, muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Horacio Medina, afuera. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlos. Esta actitud de provocación hemos recordado un paro general indefinido. Al tercer día del paro, el 11 de abril, se convierte en la más imponente manifestación realizada en Venezuela en toda su historia. La Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deplora los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente la renuncia de su cargo.
Bien, impresionante como tras ver unos paisajes tan lindos, Venezuela tuvo que enfrentarse a esto en el año 2002. Nuestra ponencia, en la cual trabajamos aproximadamente un semestre, se va a basar en apartando la formación que hemos tenido los 5 estudiantes con la ayuda de otros estudiantes que no están acá hoy en este momento, y analizando todos los medios de comunicación y cómo se manejaron los medios de comunicación venezolanos en lo que fue este mes, saber cómo se han manifestado ciertos tipos de prototipos, que es lo que vamos a implementar, y prototipos que tristemente no solo abarcan fuera de nuestras fronteras, tipos que quizá nos hemos impuesto nosotros mismos los venezolanos, y que van más allá de Venezuela, por el simple hecho de un dicho que podemos decir nosotros en la universidad. Lo bueno es que simplemente lo malo se comunica por sí solo y no hay que hacer mucho esfuerzo. Nuestro trabajo se titula como el manejo de la información por parte de los medios de comunicación en tiempos de crisis. Lo que les dije anteriormente, el caso de abril de 2002. Vamos a tratar 3 puntos principales en lo que es nuestra ponencia. Primero, medios y mediación social, tocando conceptos básicos a los que nosotros mismos. Por segundo punto, tocaremos los hechos del abril puesto posteriormente por mi compañera Isabel Schwartz, pero yo les hablaré de lo que es la base de nuestro proyecto. Sabemos que los medios de comunicación son vínculos para informar a la sociedad sobre lo que desconocen. Está en la esencia del ser humano, incluso cuando es pequeño. Siempre preguntar el por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo y lo que está viendo mi entorno? Sin embargo, cuando somos pequeños nos los contestan nuestras familias, nuestros padres o las personas más allegadas. Pero como sociedad, ¿quiénes son realmente los que nos muestran a nosotros la parte de realidad que conocemos? Nosotros le entendemos que son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. Y por eso también consideramos, basándonos en nuestro ejemplo, que en los tiempos de crisis los medios de comunicación están más limitados, pero son importantes para restablecer el orden. Ya siendo estos los que nos informan y nos dejan conocer lo que está ocurriendo, incluso cuando hay crisis, ellos también tienen el poder de, quizá, empeorar lo que está pasando o darle calma a la sociedad y bajar un poco la intensidad y cómo está calidad la situación. En abril de 2012 se desató una crisis en Venezuela. Pero ¿cómo fue tratado esto, señores? ¿Cómo se trató y cómo los medios de comunicación pudieron haber ayudado o empeorado la situación? Nosotros llegamos, tras muchísimas investigaciones, a definir el concepto de crisis como la situación irregular, organizada y está caracterizada por el caos y la incertidumbre. Conocemos 2 tipos de crisis, que son las naturales y las provocadas por el hombre. Y nosotros definimos la desinformación como una distorsión en la información que se da, lo que puede producir noticias falseadas, y a su vez la subinformación, que puede ser un fenómeno también que se da en los medios de comunicación de Venezuela, como la información insuficiente, que empobrece demasiado la noticia y que puede ocasionar malentendidos. Nosotros, antes de exponer cómo evaluamos los medios de comunicación en Venezuela, queremos saber que la Universidad Mortadela y como comunicadores sociales podemos reconocer que cada medio de comunicación en Venezuela puede tener una línea editorial, puede manejar la teoría de la agenda setting cuando se jerarquiza las noticias en base a lo que se maneja en el medio de comunicación, y puede manejar enfoques o teorías como el framing. Sin embargo, el problema está cuando la línea editorial deja de ser línea editorial y se convierte en jerarquizar las noticias a manipular o utilizar la información netamente para lo que el medio le convenga, convirtiéndose en un ente netamente político ante una situación. ¿Qué ocurre el 11, 12 y 13 de abril en Venezuela? Primero que nada hay que saber qué estaba ocurriendo antes de lo que fue la crisis que se presentó. Conocemos que antes de que esto ocurriera, ya en diciembre del 2001 en Venezuela se convocó a un paro cívico nacional. Bien se sabe que el país estaba casi completamente paralizado. Sin embargo, al presidente de la República esto no le afectaba tanto. ¿Por qué? En vista de que lo que es la principal producción de Venezuela, el petróleo, no había sido afectado todavía y seguían en sus labores. ¿Qué pasa? Tras esto, en abril, el presidente Chávez sale dando declaraciones como la que vimos, eliminando y despidiendo abiertamente en cadena nacional de la República a toda la directiva de petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela, al igual que la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se solidariza con estas personas y llaman al paro cívico nacional, ahora incluyéndose ellos. No, Venezuela